Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con todos, bienvenidos a un día más de nuestro devocional y en nombre de Neshama Ministerios el día de hoy vengo con una palabra que creo viene de parte del Señor para todos nosotros. Por favor, en este momento yo les pido que tengan a la mano sus Biblias, su espada que es la Biblia, ¿no? Tengan a la mano y también dispongan su corazón porque vamos a recibir algo muy importante el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y que Él esté aquí en medio nuestro y en medio de nuestras casas. Ahí en donde estás, si tienes a alguien, si tienes algún familiar, algún primo, amigo, invítale. Dile que venga y que estemos juntos y que escuche esta palabra que de seguro sé que le va a ayudar y le va a hacer crecer en este tiempo que es muy necesario. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta noche. Te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo. Declaramos que tu presencia, Espíritu Santo, esté en medio nuestro, en medio de las casas, en medio de donde estén escuchando, aún en el diferido, Señor, cuando escuchen después. Que sea tu presencia, Señor, inundando en cada uno de sus corazones y que esta palabra llegue como tiene que llegar, Señor, al corazón de cada uno, Señor. Padre, que llegue al corazón de cada uno, Señor. Es tu presencia en este lugar, lo sé. Y sabemos, Señor, que mientras tú estás, tú sigues limpiando, sanando, liberando, Señor, y abriendo nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para poder salir, Señor, de todas las acechanzas del enemigo y de toda ignorancia, Señor, que a día, Señor, como dice tu palabra, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso te pido, Señor, en este día, que este conocimiento, que esta semilla de tu palabra llegue al corazón de cada uno y esta sabiduría, Señor, sea impregnada en cada uno de todos los que están escuchando, Señor, en este espacio. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra del día de hoy le he puesto tentado yo. Sí, porque muchas de las veces nosotros creemos que ya no podemos ser tentados, cuando en realidad el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo les animo ahora que al que esté firme, mire que no caiga. Entonces, hay una cosa que quita el arma de la oración de nuestras manos. Y obviamente, ¿qué es? El pecado. Cuando cedemos a la tentación, Dios no oirá nuestras oraciones. Y Satanás sabe eso. Y esta es una razón por la cual trabaja tan duro tentando a los cristianos para que pequen. Miren que mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a la luz, estamos expuestos a la tentación. El enemigo trabaja fuertemente para tentarnos. Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, ustedes tienen el conocimiento de que fue tentado. ¿Sí? Si Jesús fue tentado, imagínense nosotros. Por eso, todo cristiano debemos aprender a vencer la tentación, porque seremos tentados. Pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación. Y hoy vamos a aprender a hacer esto. Y miren, hay algunas preguntas que nos hemos hecho acerca del pecado y de la tentación, y la vamos a contestar. Sí, yo recuerdo que he hecho algunas preguntas, y muchas de las veces estas son las preguntas que nos hacemos casi siempre.
¿Puede Satanás obligarnos a pecar? Ahí respóndase usted. Pues no, no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Otra de las preguntas: ¿es pecado ser tentado? Pues no, no es. Como les decía, el Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debemos entender este punto con claridad. La tentación no es pecado. Y a Satanás le gusta condenar a nosotros como cristianos, aun cuando no hayamos pecado. ¿Saben por qué? Porque le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado. Pero el ser tentado no es pecado. Es como cuando, me gusta este ejemplo, cuando hay un pastel ahí y te dice no comas. Ahí está el pastel. El pastel te puede decir que rico pastel, pero tú no estás comiéndolo. Entonces el acto de decir en tu mente que ese pastel está rico no es una tentación, pero el hecho de que ya lo cortes y te comas, ahí sí es pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decimos sí a la tentación y pecamos cuando cedemos a la tentación. ¿Ya? Por eso hay pecados que los voy a mencionar aquí. Todo pecado es igual, ¿no? El maldecir es un pecado, el mentir, el robar, la inmoralidad, la ebriedad, el homicidio. Si esos pecados todavía existen en tu vida, no hay una evidencia de que hayas nacido de nuevo. Hay otros que los voy a mencionar, que son el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Estos son pecados que están dentro de nosotros, que el hombre no lo puede ver, pero Dios sí lo ve, y a su vista no es agradable. Y tenemos que aprender a triunfar sobre ellos. Cada cristiano tiene algún pecado que le asedia. ¿Sí o no? Cada cristiano tiene algún pecado que le asedia, que le persigue. Y ese es el pecado con el cual más eres tentado. No me van a decir que no. Si esto es eventual, cada vez cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no sé si les ha pasado que el pecado parece como que se acerca más, como que la luchita, las luchas y la lucha, la hermana, se acerca más, como que la tentación es más fuerte, porque el enemigo empieza a atacar con más presión, para que tú te alejes, porque lo que quiere el enemigo es que tú te alejes de la relación que tienes con Dios o la relación que estás empezando con Dios. Entonces se hace más fuerte el dejar ese pecado. Porque, ¿qué estamos crucificando al inicio? Estamos crucificando nuestra carne, ¿no? Por eso decimos que Satanás conoce nuestro punto más débil y es allí donde más nos tienta. Con la luchita, con la hermanita, con lo que ves. Para triunfar sobre este pecado y los demás pecados en tu vida, tú debes aprender a vencer la tentación. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo. Debemos vencer la tentación. Y tú me dirás ahorita, pero a ver, ¿qué debemos hacer para vencer la tentación? ¿Sí o no? Yo he puesto aquí que debemos hacer 4 cosas. La primera, depender de tu muerte con Cristo.
Como cristianos, tú y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, ¿no? ¿Cuándo fuimos rescatados? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Mira ahí donde tú estás y me estás escuchando y todavía no has recibido a Jesús en tu corazón. Yo te animo a que le digas: Señor Jesús, ven a mi vida. Reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Y sé que tú resucitaste al tercer día. Y sé que tú fuiste a la cruz por mí. Y desde este momento, yo soy tu hijo y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, como tú ya hiciste esta oración, la persona que todavía está escuchando esto y me hizo esta oración, pues déjame decirte que tú fuiste en este momento rescatado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del pecado al reino de Dios. Entonces es aquí cuando les digo, fuimos liberados por nuestra muerte con Cristo. Dios nos puso en Cristo sobre la cruz. Cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él. Y cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y cuando resucitó de entre los muertos, también resucitamos con Él. ¿Qué nos dice en Colosenses 1, del 12 al 13? Yo les dije al inicio que tengan sus Biblias, que tengan su espada. Ya la tienen ahí, es necesario. Vamos a Colosenses 1, del 12 al 13, que dice: demos gracias al Padre, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que quiere decir que en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas, donde reina el pecado. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado. Y esta es una gran verdad. ¿Y qué nos dice en Romanos 6:11? Nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto que hemos sido librados de la autoridad del pecado, el pecado no tiene derecho de reinar sobre nosotros. Ya no tenemos que obedecer más al pecado. ¿Y cómo obtenemos la libertad del servicio al pecado? Reclamándola, decretándola. Y yo quiero que anoten en Romanos 6:12, que la tengan muy presente siempre. Siempre. Ténganla en sus corazones, ténganla pegada ahí en su pared, ténganla en un lugar visible. Romanos 6:12, porque esta es un arma poderosa. Ustedes saben que la palabra es la espada, como les dije al inicio, ¿no? Y la espada es poderosa. Tengan esto a la mano, que es importantísimo. Dice, ¿qué tenemos que reclamar? Reclamar la palabra. ¿Qué nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces ustedes dicen, yo ya no soy del cuerpo, yo ya soy de Cristo. Y ya no estamos al servicio del pecado. Y Dios te dice ahora que tú tienes tu licencia para no servir al pecado. Ahora cuenta con esta realidad y decreta tu liberación. No permitas que el pecado reine más sobre ti. Pero yo ya soy cristiano, tengo tantos años de ser cristiano. Pero somos pecadores. Nosotros tenemos que vencer esa tentación. Que no baje la tentación a nuestro corazón. Eso es lo principal, porque cuando baja a nuestro corazón, ¿qué sucede? Se materializa y pecamos. Entonces es importante vencerla. Y debemos obedecer a Dios. Y cuando se acerque el pecado a tu vida, dile, te reconozco, pecado inmundo. Háblale así. Reconozco que estás aquí y reconozco el poder que tienes cuando no está Cristo. Pero me rehúso a obedecerte, pecado inmundo. Sobre la base de la palabra clara de Dios, me reconozco muerto al pecado
por medio de Jesucristo mi Señor. Y tú, pecado, no reinas más sobre mí. Poderosa declaración. La boca tiene poder, y cuando tú declaras así, con ímpetu, creyendo lo que estás declarando, créeme que las tinieblas vuelan y se van. ¿Y quién viene a tu vida? Cristo. Y esto es creer en la palabra de Dios, porque Él destruye el poder del pecado en tu vida. Amén. Punto 2. Cuenta con la vida de Cristo en ti. La tentación nos viene no solamente de Satanás. ¿Sabías eso? La tentación también viene del interior de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso le pedimos al Señor que escudriñe nuestro corazón. ¿Y qué nos dice en Santiago 1:14? Ahí nos dice, vamos conmigo, Santiago 1:14, vamos conmigo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Esto qué significa? Tenemos dentro de nosotros algo que siempre está tratando de arrastrarnos al pecado. Es como un imán, como que quieres irte, como que quieres irte. Es como que no, y es como que te atrae, ¿no? Es como que te atrae el pecado. Es como La Biblia lo llama la ley del pecado, que está en mis miembros. Porque hay muchas veces que la vista se nos vuela, ¿no? Ustedes ya saben de lo que hablo. La vista se vuela cuando ven imágenes, cuando pasa una por ahí, una persona exuberante, la regresamos a ver. Y nos quedamos la mirada así. Estás siendo tentado tú por tu propia concupiscencia. La codicia, cuando vemos bastante, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Negociemos. ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar tanto por hacer algo. Cuando tienes en tu corazón la codicia, lo vas a aceptar. Y luego dices que es el enemigo. No, por tu propia concupiscencia eres atraído. Entonces es algo que nos sucede una y otra vez. Una y otra vez nos caemos ahí mismo. Hay pecados que caemos ahí mismo. Y queremos seguirnos levantando, pero caemos. ¿Sí o no? Y estamos peleando y decimos, sí, Señor, esta vez no voy a caer. Pasan 15 días, vuelves a caer. No, Señor, esta vez sí. Y vuelves a lo mismo. Y te sientes destruido, derrotado. Y dices, Señor, no sé qué me pasa, quítame. Y el Señor no te va a quitar así de fácil. Tú tienes que hacerlo. Y tienes que creer en lo que Cristo está haciendo en tu vida, lo que Cristo está haciendo en ti. ¿Y por qué te digo esto? Mira, tenemos un ejemplo. ¿Por qué se dice la ley del pecado? Que caes ahí y ahí caes, como la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Cuando tú lanzas un objeto para arriba, ¿qué pasa? Se cae, ¿no es cierto? Le atrae al suelo. Y no importa dónde tú vayas, siempre sucede así. Por eso se llama ley de la gravedad. Y por eso tenemos en nuestro interior un principio de pecado que siempre está tratando de arrastrarnos hacia abajo al pecado. Y yo les digo algo. ¿Podemos vencer la ley del pecado mediante nuestros propios esfuerzos? Así como que dándole un round al pecado. Pues no. No podemos mediante nuestros propios esfuerzos. Dios nos tiene que librar del poder del pecado. ¿Y cómo nos libra Dios? Por medio de Cristo. Su vida vence la ley del pecado y la muerte en nosotros. Su vida vence la ley del pecado
y la muerte de Cristo en nosotros. Miren, tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos da ganas. Pero también tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Y la ley de la vida en Cristo es vencer el pecado. Y su vida, la vida de Cristo, siempre triunfa sobre el pecado. Y su vida en nosotros vence a la ley del pecado y la muerte. Amén. En Romanos 8:2 nos dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué tremendo! Y aquí hay una sola condición que tenemos que cumplir si queremos que la vida en Cristo venza el pecado en nosotros. ¿Y saben qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en que Él lo hará. Repito, tenemos que confiar en lo que Él hará. Tenemos que armarnos con la palabra de Dios. Este es el tercer punto. Insistimos siempre en la palabra, en la palabra, en la palabra, porque la palabra es un arma poderosa que Dios nos ha dado. En Efesios 6:17 sabemos que dice Efesios 6:17, que dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, usó esta arma para vencer a Satanás. Y 3 veces Satanás tentó al Señor Jesús, pero 3 veces Jesús le respondió la palabra, ¿no? Y Jesús usó el versículo apropiado y venció a Satanás, porque él memorizó la palabra de Dios y sabía usarla. Por eso debes armarte con la palabra de Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Santiago 4:7. Otro punto es que no hagas caso de la carne. Para vencer la tentación no debes hacer caso a los deseos de tu chuleta, del paquete, de lo que tenemos fuera. Esto quiere decir que no debes hacer cosas o permitirte entrar en situaciones que te sea fácil pecar. Romanos 13:14 nos dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, antes de terminar, yo te digo, esto es de la misma vida. Esto es lo que nos pasa cotidianamente y debemos tomar en cuenta esto de no hacer caso de la carne. Mira, yo te voy a dar unos consejos para ayudarte a vencer esa tentación de la carne. A veces evita amigos y compañeros que influyan para que hagas cosas pecaminosas. Aprende a decir no. En Proverbios 1:10 te dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Está tan claro. Ten cuidado con lo que miras. Mira, no podemos evitar algunas cosas pecaminosas, pero yo te voy a dar un secreto. Es en la segunda mirada la que te hace pecar. Otra, cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es tremendo tener. Y tú no puedes tener una mente limpia si lees cosas que no tienes que leer,
si ves cosas que no tienes que ver o miras películas que no tienes que ver. Cuida tu manera de pensar. Y muy afín a esta, no permitas que pensamientos pecaminosos permanezcan en tu mente. Mira, tal vez nosotros no podemos evitar que el enemigo, Satanás, ponga un pensamiento malo en nuestra mente, pero sí puedes rechazarlo inmediatamente. ¿Y cómo lleno mi mente? Con la palabra de Dios. También. Y tan clarito está en Salmos 119:11, está clara. Dice ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra, mira, conoce tus flaquezas. Mira, cuida especialmente estas áreas de tu vida. Hay una que para nosotros los varoncitos es más fuerte, para nosotros los varones es más fuerte, y es la parte sexual. Y una de las mejores formas de resistir esa tentación es sal corriendo, huye. Apaga el celular. No mires. Quita el internet. Huye, como lo hizo José. Huye. Porque hubo ahí una mujer malvada, ¿no?, que la quiso tentar. Y él huyó. Entonces, huye. Trata de huir. Porque para una tentación sexual, ¿qué utilizas? Tus ojos y tus manos. Entonces, con tus manos, tus ojos no pueden ver. Entonces, tú sabes cómo ganar esa batalla. Mira, no vayas a ninguna parte donde no quisieras estar cuando venga el Señor Jesús. Tan claro, ¿no? No hagas nada que no quisieras estar haciendo cuando venga el Señor Jesús. Mira, no te quedes con ese pecado. Confiésalo inmediatamente. El Señor está abierto a escucharte siempre. Si caes, corre a Él. No es que, ya caí, ya ahora sí no voy a llegar. Corre a Él. Él es tu papá, Él es tu amigo, Él es el que te puede, Él es el que ve y está dispuesto a lavarte, a limpiarte una vez más para que pelees esa batalla. No permanezcas ahí derrotado y no sigas ahí, es como que, ya no puedo, entonces ya me derroté, ya caí y ya. No, levántate, corre donde tu Padre, corre donde Dios, declara quién es Jesús en tu vida. Vuelve a sus brazos, no te quedes, sigue peleando, sigue batallando. Busca al Señor, acércate más, búscalo todos los días. Y si lo buscas todos los días, tú no vas a ser engañado por Satanás. Y Dios nos ha dado una promesa maravillosa. Y a mí también se me aclaró mucho en 1 Corintios 10:13. Que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Miren, hay muchas personas que son tentadas con las mismas cosas que somos tentados, pero fiel es Dios. Tú puedes contar con Él y Él hará lo que dice que hará. ¿Y qué promete Dios?
promete que no te dejará ser tentado más de lo que puedas aguantar. Y Él promete abrir una salida para ti, para que no tengas que pecar. Entonces tú puedes tener la victoria sobre toda tentación. Y el pecado no se enseñoreará de ti. Recuerda todo esto. Y ese pecado que ha estado en tu vida, que ha sido muy difícil sacarlo de tu corazón, de tu vida, ¿saldrá? Por eso ten confianza en Él y búscalo de todo tu corazón, todos los días de tu vida. Y sigue peleando, porque aquel guerrero no es solamente el que gana todas las victorias, sino el que cae y se levanta y persiste y gana todas las batallas. Gana todas las batallas a través de Cristo, a través de Jesús. Pero si cae, el guerrero se vuelve a levantar, se limpia y le pide a Dios una oportunidad más y sigue avanzando, teniendo en el corazón la certeza de que lo vas a lograr, porque tienes a Cristo en ti y el pecado no se enseñoreará más de ti. Amén. Una buena noche con todos, un abrazo inmenso, los bendigo este tiempo y declaro que esta palabra llega a tu corazón, llega a tu vida y eres más que vencedor. Amén y amén. Buenas noches.